Desde principios del siglo XIX, la educación secundaria en nuestro país comienza a tener identidad propia, especialmente en la preparación de hombres ilustrados para el ingreso a la universidad, formando parte de esa manera de la élite dominante. En este esquema educativo, el joven estudiante no posee conciencia de sujetos con derecho y recién con la reforma universitaria en 1918 en Córdoba se empiezan a observar algunos nucleamientos estudiantiles en los colegios de las ciudades más importantes del país. En la década del 30, la educación todavía era vista como un privilegio de clases y el alumno de nivel medio era considerado como un instrumento de reproducción del modelo dominante, destinado a formar parte de la mano de obra precalificada o como para continuar su ingreso a la universidad, pero sin poseer sus derechos de joven o de estudiante. Fue con la irrupción histórica del peronismo donde el estudiante comienza a observarse como sujeto político. En tal sentido, la juventud se organiza íntegramente en los partidos políticos, especialmente en los denominados de izquierda, como el Partido Comunista o el Demócrata Cristiano. Pero es el Movimiento Nacional Justicialista quien estructura progresivamente las ideas de jóvenes obreros y estudiantes como personas de derecho. Recién en 1953, mediante un decreto del ministro de Educación de la Nación, el doctor Méndez San Martín, por pedido del entonces presidente Juan Domingo Perón, crea la primera organización estudiantil secundaria, la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, de alcance nacional y con dos sedes principales, una en la Quinta de Olivos y la otra en la actual CENARD del barrio de Núñez. La UES se conformaba con dos ramas internas, la masculina y la femenina. Dentro de los objetivos de la agrupación, se encontraba la participación de los estudiantes en actividades deportivas, realizar viajes de egresados y poseer participación política activa en el país. Esto sirvió mucho para ampliar la base de estudiantes de la escuela media y técnica. Con la caída del peronismo en 1955, la UES se disuelve, sus espacios desaparecen y los gobiernos de turno, militares y civiles, permiten la creación de otras organizaciones estudiantiles como la UNES, Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, y la FEMES, la Federación, en cuyo seno se desarrollan los mayores debates sobre el conflicto de la educación libre o laica. Incluso se puede observar que a instancias de las cúpulas escolares, los alumnos de escuelas medias realizan tomas de los establecimientos. Por otro lado, el exilio de Perón volcó decididamente a estudiantes secundarios a la participación política, permitiendo la creación de diferentes organizaciones que en un futuro inmediato tendrán importante participación en la vuelta de la democracia al país. Asimismo, se podría afirmar que fue en el Cordobazo de 1968 donde se dio coacción de las diferentes organizaciones estudiantiles que participaron directamente en aquella pueblada, marchando junto a los obreros cordobeses. A partir de ese momento, la intervención política de los estudiantes secundarios no claudicará nunca más. Al año siguiente, participan en huelgas de San Miguel de Tucumán, en Tafí Viejo, incluso en Salta, 200 estudiantes secundarios marchan el 27 de agosto en apoyo de la huelga de la CGT. En el mismo mes y en Cañada de Gómez, los estudiantes católicos hacen huelga y movilización en apoyo al sacerdote Amirat. En Córdoba, repudian la estudiantina y los colegios Montserrat y Nacional frenan la imposición de planes de estudios. Se extiende la acción de los estudiantes con la participación en jornadas solidarias de Cutralcó. Se incrementa la atención tras la participación estudiantil en diferentes agrupaciones, como el Movimiento Nacional Reformista, CAES en Rosario, el Movimiento Secundario Humanista y la Agrupación Nacional de Estudiantes Secundarios de la misma ciudad. 1970 va a representar para los estudiantes secundarios un año de múltiples logros bajo acciones territoriales. El 15 de mayo, en la ciudad de Córdoba, los estudiantes realizan un paro por el asesinato de Juan Cabral y al mismo tiempo en Catamarca apoyan la huelga de obreros locales. Al año siguiente surge en el Partido Comunista la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios y el 8 de octubre se produce una de las acciones más violentas por parte de los estudiantes, ya que producen un ataque directo al Ministerio de Educación Nacional motivados por una serie de reclamos que no tenían respuesta. Con el advenimiento de la democracia en 1973 y el peronismo en el gobierno se refunda la UES, pero esta vez con un fundamento más político, activo y participativo en la realidad del país. Muchos de sus estudiantes ingresan en la mencionada organización juvenil con tendencia peronista, llevando adelante acciones concretas de trabajos sociales en los sectores más vulnerables de la sociedad. El golpe militar de 1976 prohíbe inmediatamente cualquier tipo de organización estudiantil, lo que provoca que muchos estudiantes continúen realizando trabajos sociales, pero de manera clandestina y riesgosa.
La denominada Noche de los Lápices va a representar un hito histórico en la vida de las organizaciones de estudiantes secundarios, ya que en la ciudad de La Plata se produce el 16 de septiembre de 1976 el secuestro y asesinato de un grupo de estudiantes del secundario en manos de las Fuerzas Armadas, con una continuidad de acciones restrictivas y dictatoriales nos lleva hasta la llegada de la tan ansiada democracia en el año 1983. A este periodo se le conoce como el surgimiento del lenguaje democrático en las escuelas y es la juventud radical quien se pone al frente en la reivindicación de los valores. También la Federación Juvenil Comunista y la Juventud Intransigente ven engrosadas sus filas con estudiantes secundarios. Es la disposición 03/84 la que pondrá un contrapunto en el avance democrático, ya que dejan claro que la participación estudiantil no puede interferir en política y los centros de estudiantes se convierten en asociaciones estudiantiles. Esto provocó un inmediato rechazo y una marcha por parte de las organizaciones en contra de la misma. A partir de ese momento, la historia de los centros de estudiantes adquiere características indistintas según el proceso histórico que la contiene. En 1985, la FES lucha por un mayor presupuesto educativo y el boleto estudiantil gratuito, generando una movilización de 10.000 estudiantes. Las políticas implementadas a partir de 1990 avanzan hacia un descreimiento de la política en general, lo que produce una importante desmovilización entre los estudiantes. A esto se suma la criminalización de la juventud con una consecuente represión estatal. Esa narrativa autonomista caracterizó a la década que concluye con una reforma educativa tendiente a favorecer la privatización de los servicios. Aquellas organizaciones estudiantiles que siguieron la lucha llamaron a defender a la escuela pública. Entre 2001 y 2003, los estudiantes transitan y vivencian una coyuntura política, económica y social que los encuentra sin propuestas efectivas, pero finalmente, durante el periodo 2003 y 2009, el resurgimiento de la política como solución a los problemas sociales convive con una masiva participación de los jóvenes en agrupaciones políticas tanto enmarcadas en el denominado Proyecto Nacional y Popular como en otras críticas al modelo. Finalmente, se destaca la participación de los estudiantes secundarios en las escuelas, ya que han generado una nueva conciencia colectiva acerca de los derechos humanos en el ámbito político y social de nuestro país. El camino por los derechos estudiantiles todavía continúa. De vos depende. Los lápices deben seguir escribiendo.